Minuto de Dios. Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente.
No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto, y se acuerda de sus preceptos, para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente es un gusto poderles saludar en su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelipan, Hidalgo, juntamente con mi esposa Poli Arenas y su servidor Miguel Ángel Monroy. Llevamos esta emisión de su programa y el día de hoy queremos hablar de un tema muy interesante que nos deja muchas enseñanzas prácticas en nuestra vida. Es un momento en el cual Jesús vivió, pudiéramos describirlo, que el momento más frágil en su condición humana, donde pudo experimentar el dolor más grande, más fuerte, o donde empezó el punto donde él iba a vivir aquellos sufrimientos por causa nuestra. Y sí, estoy hablando del huerto de Getsemaní. Si alguien lo pensó en ese momento, creo que en el huerto de Getsemaní, la palabra de Dios nos muestra a Jesús en su condición humana, esa condición frágil, en la cual todos nosotros deberíamos de identificarnos, darnos cuenta y reconocer nuestra condición de que no somos a veces tan fuertes como parecemos, de que siempre somos dependientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante, esa dependencia de la presencia de Dios en su vida. Así que mire, vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, a partir del verso 36, que dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Mire, en este pasaje, en estos versos, encontramos muchas aplicaciones en nuestra vida, y sobre todo
las enseñanzas que Jesús nos deja en cada versículo, en cada pasaje. En primer lugar, quiero decir que dice la palabra que Jesús se fue con sus discípulos y les dijo: siéntense entre tanto que yo voy aquí a orar. Era un momento en el cual Jesús, la palabra nos describe que estaba sintiendo una angustia, una tristeza hasta la muerte, una agonía, porque él sabía todo lo que iba a acontecer con él. Él conocía lo que las Escrituras, por ejemplo en Isaías 53, dice la palabra que él iba a ser molido, azotado, herido, por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. También dice que por su llaga, por sus heridas, íbamos a ser nosotros también, íbamos a recibir sanidad. Entonces era necesario que Jesús diera su vida. Pero algo que cabe señalar, no solamente era el sufrimiento físico el que Jesús estaba enfrentando ahí y sintió esa agonía, esa angustia, sino que era también lo que implicaba cargar el peso de todo el pecado que nos ha llevado a muerte, el pecado que implica una separación de la presencia de Dios. Entonces, mencionamos este punto en la vida de Jesús, que no solamente era lo que él iba a pasar físicamente, sino lo que representa como el peso del pecado, esa separación de la comunión que él tenía con el Padre Celestial por un momento. Entonces él sabía todo lo que iba a tener que sobrellevar y cargar. Yo quisiera que usted y yo meditáramos un momento en ese punto en la vida de Jesús. Pero como decía en un principio, nos lleva a ver a Jesús en su condición humana, en su condición, todo lo que él tenía que llevar, pero lo que implicaba una separación con su Padre, el peso de nuestros pecados, de nuestra condición. Él sintió toda esa angustia en su corazón. Y cuando lo trasladamos a nuestra vida, aquí vale hacer una buena pregunta. En los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles que usted puede enfrentar, en los momentos de preocupación, cuando recibe una noticia de un médico que le dice el diagnóstico que usted tiene una enfermedad que va a tener que llevarla toda su vida, o tiene una enfermedad que le han diagnosticado que es para muerte. La pregunta que le hago a ustedes: ¿a dónde va? ¿A quién recurre en primer lugar en esos momentos? En esos tiempos, ¿hacia dónde dirige usted su mirada? ¿Hacia quién? La enseñanza de Jesús es lo que primero le dice a los 11 que estaban ahí con él, a los 11 hombres que le habían seguido. Les dice: siéntense y quédense aquí entre tanto que voy allá y oro. Jesús quería tener esa comunión con su Padre Celestial. El expresar la angustia, el expresar la agonía, el expresar el temor, el expresar el dolor, todo lo que él podía experimentar. ¿Sabe? Usted y yo debemos de aprender en primer lugar acerca de Jesucristo. En las malas noticias podemos acercarnos a Dios. En las dificultades podemos buscar un refugio en el Señor. Podemos derramar nuestro corazón. Y sabe, muchas veces nos damos cuenta que somos muy frágiles. Nos damos cuenta de nuestra condición real. Y eso es humano. Es humano sentir miedo. Es humano preocuparse. Es humano sentir que las cosas no van a salir. Pero es de un hijo de Dios, o es la voluntad de Dios, que en medio de esas aflicciones, en medio de esas necesidades, busquemos en primer lugar
la presencia del Señor. Sí, estaba Jesús conviviendo, estaba con los apóstoles, pero era necesario que Jesús se apartara un poco. ¿Sabe? A veces usted y yo tenemos que dejar de hacer algunas cosas momentáneamente y buscar diligentemente la presencia de Dios. Buscar diligentemente una respuesta de parte de Dios. Quizás hoy usted está escuchando y está pasando por momentos de dificultad y necesita una respuesta de parte de Dios. Le animo, le invito a que miremos este ejemplo de Jesús y que busquemos, que dejemos a un lado aquellas cosas o aquellas situaciones que podemos estar viviendo y buscar un momento en intimidad, en esa cercanía para con Dios y decirle al Señor: Señor, te necesito. Señor, estoy siendo tentado en esta área y tú sabes, Señor, que si yo me alejo de ti voy a caer. Señor, estoy viviendo con una situación económica tan difícil que ya no veo cómo salir de esta situación. ¿Qué hago, Señor? Me acaban de diagnosticar cáncer terminal, Señor. Me dijeron que tengo leucemia, y que ya no tengo mucho tiempo de vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Qué hago? No sé qué situación está, pero podemos hoy volver nuestra mirada al Señor, y esa es la primera invitación y enseñanza que el Señor nos deja en este pasaje. Ahí, al mismo tiempo, podemos mirar en el versículo 37 algo que me impacta, me gusta también, y quiero mencionarlo. Mire, dice que tomó aparte a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Los llamó aparte. Me gusta esa parte porque en la palabra nos narran algunos momentos que Jesús vivió específicamente con estos tres varones. Por ejemplo, cuando Jesús subió al monte a orar y se transfiguró, no subió con todos los apóstoles, sino nada más llamó a Pedro, llamó a Juan y a Santiago. Y hay pasajes en la palabra en las cuales nos enseña que Jesús estaba con los apóstoles, pero también había como que una relación más estrecha con Pedro, con Juan y con Jacobo. No quiere decir que Jesús haga acepción de personas, no, pero yo creo que estos hombres tenían en su corazón esa disposición siempre y dando un paso más allá. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la disposición de su corazón? ¿Se conforma nada más con lo que escucha o siempre busca algo más? Mire, pienso cuando Jesús vino en la madrugada en el lago, y todos se espantaron porque pensaron que habían visto un fantasma, y Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, aunque después sintió miedo y comenzó a hundirse. Y podríamos pensar, pues sintió miedo y se hundió y ya no caminó. Pero esa iniciativa o ese punto en el corazón de Pedro lo llevaba a hacer cosas aún a pesar de equivocarse. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo está o qué disposición tenemos para con las cosas de Dios? Y me encanta ver eso. Entonces eso hizo que hubiese una relación más estrecha con ellos. Y Jesús les dijo a ellos tres, les manifestó la condición en la que Él estaba. Él les manifestó cómo lo que Él estaba experimentando, esa tristeza, esa agonía que él iba a vivir, o que estaba ya experimentando ese dolor, y lo dijo a ellos. Se los expresó. ¿Con qué propósito? Para que le apoyaran, para que estuvieran con Él también orando, para que levantaran sus manos. Y sabe, hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro caminar que usted y yo necesitamos de aquellas personas que son maduras en la fe, de aquellas personas que realmente usted puede confiar
alguna situación muy personal, alguna situación que usted puede abrir su corazón y le está pidiendo que ore por usted. Qué malo es cuando hay alguien que abre su corazón y le confía una situación personal pidiéndole un apoyo en oración. Y qué malo es cuando no se tiene ese corazón de Dios o no miramos las cosas y en lugar de apoyar en oración, qué malo es cuando señalamos y cuando juzgamos. Imagínese por un momento a Pedro, a Juan y a Santiago diciéndole, pues no que eres el Hijo de Dios, no que eres Dios, ¿por qué? Como cristianos no debemos de sentir miedo. Como cristianos no debemos de pasar por situaciones así porque no está bien. Imagínese en lugar de que ellos pudieran comprender y hacer lo que realmente el Señor le estaba diciendo, que oraran por él. A veces puede ser que haya personas que le han confiado y en lugar de mirar las cosas para buscar una solución y orar, solamente endureció su corazón y comenzó a señalar, comenzó a juzgar. Y peor aún, cuando se va a otro extremo, cuando se comienza a divulgar aquella situación que una persona le confió de manera personal, pidiendo oración, pidiendo un consejo, pidiendo una palabra que necesitaba para poder salir adelante. Yo creo que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como personas, debemos de tener un corazón abierto en ese sentido. Y si alguien se acerca con usted y le confía una situación, ore por él, escúchelo. Si no tiene una respuesta en el momento, solo escúchelo y ore por él, ore con él. Y que el Señor obre en medio de esos tiempos de dificultad. Así que mire, por eso me gusta mirar, hay muchas cosas prácticas que Jesús nos deja en todo este pasaje. Vamos a ir ahorita a una primer pausa en este programa y le voy a animar a que usted en este tiempo pues medite en estos versículos y que nosotros, que el Espíritu de Dios lleve nuestras vidas a que seamos personas temerosas de Dios, personas de confianza, pero también en los momentos de aflicción podamos buscar un refugio, en primer lugar en nuestro Señor Jesucristo, y también que el Señor nos rodee de personas que realmente puedan extender la mano y que salgamos adelante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Levanta
Mateo capítulo 26, versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es una palabra que a usted y a mí nos tiene que alentar. Jesús expresó un miedo, un temor angustiante a sus discípulos, pero lo más importante, una de las cosas más importantes, las vemos en el versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Lo primero que hizo Jesús fue orar, postrarse delante de su Padre. Y fíjese en las palabras que le dijo al Padre Celestial: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El versículo 42, no voy a leer todo el versículo, pero dice: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y el versículo 44, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo: Padre, si es posible que no beba yo este trago, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Pero las palabras de Jesús fue expresarle a su Padre Celestial la angustia que estaba viviendo. Y 3 veces le dijo: si es posible, no quiero pasar, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Es importante que usted y que yo vayamos delante del Padre Celestial y nos postremos y expresemos nuestro sentir, porque es humano. Sin dudar, no dudamos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero experimentó esa angustia, ese dolor, el pensar lo que iba a suceder, el peso que traía sobre sus hombros de todo el mundo, el pecado. Él lo expresaba y era válido. Usted no tenga temor de expresarle al Señor lo que usted está sintiendo, lo que puede pensar en voy a pasar en esto o está sucediendo esto, ¿cómo salgo? No tenga miedo delante del Señor, exprese su sentir, exprese y dígale con voz audible a su Padre Celestial su angustia, que el Señor hará su voluntad sobre usted y le fortalecerá, porque eso es lo que Jesús iba a ese lugar, le expresaba: siento esto. Pero el Padre le abrazaba, le consolaba, le fortalecía. Por eso Jesús recurría constantemente a tener esa comunión con su Padre. Así que nosotros tenemos que ver que nosotros somos humanos y que necesitamos mucho más el dedicarnos, el esforzarnos, el buscar a nuestro Padre Celestial, porque solamente ahí vamos a encontrar ese consuelo, solamente ahí vamos a encontrar esa fortaleza y esa paz. Él es nuestra mejor y única salida. Jesús buscó a su Padre. Busquemos nosotros a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Qué impactante, qué tremendo es este tiempo, y yo también le preguntaría: ¿qué tan sinceros somos delante del Señor? ¿Qué tan sinceros somos en nuestras oraciones? ¿Qué tan sinceros somos delante de Él? El corazón de Jesús derramando delante de su Padre Celestial. Me encanta cómo Marcos narra y dice en el capítulo 14, en este mismo pasaje, y dice: Abba Padre, Abba Padre. Abba Padre, diciendo papá, papito, esa relación estrecha con el Padre Celestial, esa relación de Jesús con su Padre, derramando, acercándose confiadamente, acercándose en esa situación. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos a nuestro Padre Celestial, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos aún para que cuando vengan momentos difíciles podamos estar fortalecidos para poder estar de pie delante de la presencia del Señor. Pero en este mismo texto encontramos también una enseñanza muy importante
muy, muy importante. Mire, quiero leerle en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, cómo el autor de Hebreos describe ese momento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Esa condición, como lo describíamos en un principio, y lo dice la palabra, en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Dice en el capítulo 5, en el versículo 7, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice la palabra, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuche esto, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, aquí resalta el autor de Hebreos una parte muy importante: la obediencia. Jesús sabía que el Padre tenía poder de librarle de ese trago amargo, pero Jesús mismo, el Hijo de Dios, aprendió, dice la palabra, la obediencia. Mire, déjeme decírselo de esta manera. En muchas ocasiones, usted y yo hemos orado a Dios queriendo que Dios haga nuestra voluntad. Y sabe, eso es un error gravísimo. Cuando nosotros pensamos cómo Dios va a resolver la situación en la que estamos viviendo, o cuando nosotros pensamos que por causa de lo que ya hemos sufrido ya merecemos una respuesta, o cuando nosotros anteponemos más nuestro razonamiento humano en el cómo actuar, o cuando pedimos a Dios, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro, y solamente estamos pidiendo y no aprendemos a conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, le aseguro una cosa: por eso a veces no tenemos una respuesta de parte de Dios. Porque yo lo que miro aquí en Jesús es que Él nos está enseñando también a nosotros a aprender la obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Personalmente, estoy en contra de cuando se está decretando, se está diciendo, es que Dios actúa, aquí dice esto, aquí dice el otro, y andamos ahí tergiversando la palabra, así actuando, mire, le voy a decir cómo, hasta como hijos maleducados, como hijos berrinchudos. Como cuando un hijo berrinchudo agarra y le dice, no, pues es que ya chiquitito, quiere un dulce, quiere algo, y se le revuelca ahí, va haciendo berrinches, llorando, y para que el niño se calme, dale lo que quiere. Y entonces el niño, ya se calmó, y después quiere otra cosa, y crece con eso. A veces pareciera que esa es la condición, que cuando tomamos esa actitud, piénselo, y mire lo que le estoy diciendo, de verdad que lo digo con el temor del Señor en mi corazón, pero piénselo. Piense en algún momento, piense usted en su búsqueda del Señor, si hoy le está pidiendo a Dios una respuesta, pero ya usted le está diciendo a Dios cómo debe de actuar. Le aseguro una cosa, no está esperando en la voluntad del Señor. Mire, en una ocasión un hombre enfermo de lepra se acercó con Jesús y le dijo a Jesús, si tú quieres puedes limpiarme. A mí me encanta ese pasaje, porque muestra a un hombre quebrantado, a un hombre que no estaba con su familia, que estaba lejos, que había perdido muchas cosas por causa de la enfermedad, y no llegó con Jesús reclamándole, diciendo, pues ya viste, tengo lepra, estoy enfermo, ¿no ves cuánto estoy sufriendo? Ya sáname, ya merezco ser sano, ya sufrí mucho tiempo, ya pasé por esto. ¿Cuántas veces hay quien ha hecho eso delante del Señor? Y a veces inconscientemente. No, este hombre derramó su corazón delante de Jesús y le dijo, si tú quieres, diciendo que se haga tu voluntad.
puedes sanarme, tienes el poder para sanarme. Y mira, y veo principalmente el corazón de Jesús, Él en esta condición que podía ser librado, podía ser llevado por otro rumbo. Era necesario que Jesús derramara su sangre, era necesario que Él pagara ese precio que nadie podía pagar. Era necesario, Él era el único que podía librarnos de la condición en la cual nosotros estábamos. Si Jesús hubiese dicho no, nuestra condición hubiera sido un desastre, no hubiera habido esperanza. Entonces, por eso miramos en la vida de Jesús, pero si siendo Él el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, le pregunto a usted, amigo, ¿cuánto más tenemos que aprender la obediencia a la palabra de Dios? Tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Romanos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Mire, le voy a poner un ejemplo práctico acerca de la voluntad de Dios. Y déjeme primero citar un ejemplo dentro del matrimonio. Qué fácil es cuando en el matrimonio hay problemas, hay dificultades y el varón o la mujer comienzan a endurecer su corazón y dicen, no, pues ya no quiero esta mujer es así, o este hombre es así, y solamente hay esa queja. Y qué fácil es cuando va y busca mejor a otra persona porque se está desahogando y comienza a tomar otros caminos, y eso trae destrucción. Y hasta hay quien ora y dice, no, Señor, pues ya me estás bendiciendo con otra persona. Mira, Dios me está dando, Dios me está bendiciendo de esta manera. Realmente esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que reconozcamos nuestra condición, nuestras fallas, como varones, como mujeres, en qué área está fallando usted, y arrepiéntase delante del Señor, y que haya una restauración, y vuélvase a enamorar de su esposa, y que el Señor restaure su vida, y que el Señor restaure su matrimonio. Y esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios. O hablándole, déjeme citarle otro ejemplo. Vamos a pensar en una situación económica. Está usted pasando por situaciones económicas muy difíciles. Pero se le presenta en el trabajo una oportunidad para hacer unos negocios chuecos y ganar más dinero. Para hacer algunos, como dicen, algunos business, algunas tranzas, y mira, ya gané más. ¿Y qué dicen? Ha habido personas que hasta dicen, en negocios chuecos dicen, mira cómo Dios me está bendiciendo. Mira cómo Dios me está dando. Esa no es la bendición de Dios. Realmente no es así la voluntad de Dios. Entonces, a veces llegamos a desviarnos en nuestra oración, en nuestra búsqueda del Señor, y queremos hacer más nuestra voluntad que la voluntad del Señor. Por eso, usted y yo tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, porque esto también Jesús nos lo enseña. Jesús nos lo muestra en este pasaje cuando Él dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que aprender a orar aceptando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabe? Dice en Jeremías 29:11, que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Realmente el Señor quiere llevarnos con un buen término, con un buen propósito. Otro punto importante que quisiera resaltar en esto. Jesús aquí estaba padeciendo Él por obediencia. Él estaba padeciendo por obediencia. Él tenía que pasar por ese trago para poder a nosotros librarnos. Un trago amargo, un trago en el cual representaba dar su vida completamente. Y quizás nosotros nunca vamos a poder comprender todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz, en su cuerpo, en sí mismo, para podernos
para podernos librar. Y les decía, Él lo padeció por obediencia. Y a veces hay momentos que Dios permite, hermanos, en nuestro caminar, que usted padezca, que usted pase dificultades obedeciendo al Señor. Y si usted vive en esos momentos, podemos descansar, podemos confiar en que Dios tiene sus tiempos, de que ese tiempo puede ser breve, que ese tiempo puede ser, que el Señor lo puede recortar, pero no se desanime. Pero también el otro extremo, a veces padecemos, pero no por hacer lo bueno, no por obedecer, sino padecemos por las consecuencias de nuestras malas decisiones, padecemos por nuestros pecados, padecemos por nuestra condición, y después estamos haciéndonos así como que los afligidos, diciendo, no, Señor, pues me estás afligiendo, es que las pruebas están bien durísimas y ya no sé ni cómo salir, y ya quítame esta situación. Pero esa condición va a cambiar hasta que nosotros reconozcamos nuestra condición y miremos delante del Señor y tengamos un arrepentimiento sincero delante de Dios. Esa condición no va a parar hasta que haya un arrepentimiento sincero delante del Señor. Entonces, aquí vemos a Jesús padeciendo, no por desobediencia. Jesús padeciendo en esa obediencia, y mire, pronto para oír, pronto para obedecer. A veces nosotros queremos darle muchas vueltas diciendo, no, es que Señor esto así, y es que esto y lo otro. Y me encanta, me impacta ver la vida de Jesús, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos usted y yo a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan dispuestos estamos? Mire, con esto vamos a ir a una pausa más para regresar, cerrar y poder orar en este tiempo. Pero medite en ello. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Con mi vida entregada para
Realmente tiene mucha importancia el entender, aceptar y comprender la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Hay consecuencias, como le decía mi esposo, sobre nuestros pecados, que son consecuencias que nos provocan sufrimiento, dolor, angustia, hasta muerte espiritual o física. Y tenemos que aceptar que el Señor nos corrige para nuestro bien. Hay una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. El sufrimiento en nuestras vidas, cuando es de parte del Señor, siempre es para sacar lo mejor de nosotros. De verdad, eso va a hacer que nosotros brillemos delante de Él. Cuando el pecado y la corrección viene hacia nuestras vidas, la corrección a causa del pecado también es lo mismo. Es para que también seamos mejores. Tenemos que entender bien que las consecuencias son diferentes, pero que a final de cuentas el Señor trata con nuestras vidas. Jesús fue probado, fue humillado. Nosotros somos probados por nuestras consecuencias de nuestros errores, de nuestras maldades. Sin en cambio, Dios es misericordioso y nos entiende perfectamente, porque Él fue humano. Y dice en la palabra, tenemos un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nosotros, no nos juzga, no nos ha echado fuera para siempre. Su misericordia para cada uno de nosotros ha sido y será siempre eterna, siempre y cuando nosotros nos acerquemos al trono de su gracia y de verdad con un corazón realmente arrepentido, pidamos y clamemos a Él esa misericordia. Y dice en su palabra, que es muy cierta, y hallaremos el oportuno socorro, el socorro que nosotros necesitamos, porque su gracia, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, es su gracia cubriéndonos con su benevolente amor hacia cada uno de nosotros. Así que no tema acercarse al trono del Señor y postrarse delante de Él, y Él limpiará, enjugará toda lágrima, nos colmará de abrazos y sobre todo de su salvación. Que el Espíritu de Dios llene su vida, que el Espíritu de Dios recorra cada parte de su cuerpo, así como la sangre recorre esas venas, así que el Espíritu de Dios empape, envuelva y recorra. Amado Padre, pedimos tu gracia, Señor, sobre cada una de las vidas del que está oyendo, que tu Espíritu Santo avive, que tu Espíritu Santo traiga una comunión de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, trae convicción de nuestros pecados, de nuestros errores, y sabemos muy bien que podemos acercarnos a ti y con sinceridad de corazón, de mente, de labios podamos expresarte todo lo que hay y confesar nuestros pecados. Tú eres Dios, pero sobre todo nos entiendes porque tú nos formaste, porque tú nos creaste y porque diste esa salvación para nosotros. Hoy reconocemos una vez más que hemos fallado, que hemos pecado, pero agradecemos tanto tu sacrificio, todo tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, ese sudor que tú derramaste al postrarse delante de tu Padre Celestial, sudor de sangre por la angustia que tú experimentaste. Te damos gracias, Señor, por cada latigazo, por todo sufrimiento, por toda palabra, Señor, de ofensa hacia ti. Hoy, Señor, reconocemos ese gran amor que tú nos has mostrado en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú perfeccionas la obra en nosotros, porque la has iniciado, Señor, y la vas perfeccionando hasta el momento, precioso Padre, que lleguemos delante de ti. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y eso es lo más precioso, que el Señor no quiere
que estemos en la misma condición, sino que Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente, a que busquemos su presencia, a que podamos descansar en Él, porque Él viene para librarnos de cualquier situación en la que estemos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.